Perdón, tantos libros. Vamos a abrir la Biblia en Hechos. En Hechos capítulo 3. A partir del verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Leo el mismo pasaje en la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, que es en un lenguaje más sencillo. Y dice: en el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos. Si quiere ir siguiendo en su Biblia, si usted tiene una diferente, voy despacio para que haga las comparaciones. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Dios lo hizo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de todos nuestros antepasados, le dio honra a Jesús su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sí está igual? Bueno, nos ayuda a entender. Y como lo hacemos cada domingo, lo voy a leer en griego para que siempre tengamos presente la lengua en que recibimos el mensaje de Jesús, la doctrina de los apóstoles. Solamente el verso 11, que va a ser el que da título a nuestra plática de hoy, nuestra plática se llama El Pórtico de Salomón. Muy curioso título, ¿qué quiere decir eso de El Pórtico de Salomón? Dice el verso 11: Kratuntos de Aftú, ton Petron que ton Ioannin, sinadraman, pasolaos pros Aftus, epitistoa y calumeni, solomontos secpandi. Quiere decir, Kratuntos de Entupetrun ento Ioannin, teniendo asidos o tomados de la ropa o de la mano a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió entonces, epetinistoa tin calimenis solomontos, al pórtico llamado de Salomón, ekzambi, o sea, llenos de asombro.
Bien, vamos a reflexionar en este pasaje. Recordemos primero que el hombre cojo está esperando que Pedro y Juan le den una ayuda material. Este hombre representa a muchos seres humanos. Estamos preocupados por la solución de nuestros problemas temporales, inmediatos, de nuestros problemas económicos. Muchas personas se acercan, incluso algunas no creyentes, a pedir oración, pero por un problema puntual, de familia o de trabajo. Así este hombre está también esperando un dinerito, una limosna, que no le va a resolver de manera permanente la vida, por supuesto, pero que tampoco tiene una importancia última, no tiene una importancia eterna. Así que este hombre espera una ayuda temporal, una ayuda que se agota. La literatura de Oriente y Lucas en particular ponen mucho énfasis en los contrastes. Hay una simetrías y contrastes. Por ejemplo, mientras el cojo espera una ayuda que se agota, que se termina, que no me soluciona realmente la vida porque no me infunde la paz y la alegría que le den sentido a mi existencia, lo que Dios tiene preparado para el cojo es diferente. Dios quiere para él un bien eterno. Dios no quiere que este hombre reciba 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos o de alguien muy esplendoroso, un billetote de 100 pesos. No, Dios no quiere eso para el cojo. Dios quiere para él que experimente el amor y la vida que Dios le quiere dar. Lo que Dios quiere para nosotros siempre es superior. Muchas de nuestras oraciones, si no es que todas, se quedan cortas, porque son nuestros deseos, porque manifiestan lo que alcanzamos a ver, a entender. Pero Dios sabe lo que realmente nos conviene, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y Dios no nos contesta solo lo que le pedimos. Es más, muchas veces no nos puede dar lo que le pedimos, porque no es bueno para nosotros. Dios sí sabe. Dios tiene algo preparado para este hombre. Entonces, primera enseñanza, no anhelemos cosas temporales de importancia secundaria. Vamos en pos de lo que tiene importancia última, de la preocupación última, de aquello que es verdaderamente trascendente. Esos son los verdaderos tesoros. Aquella mañana cuando el cojo se levantó, bueno, no se levantó, ¿verdad? Más bien se despertó en su cama y lo llevaron tal vez en una camilla. No imaginó que ese día recibiría un tesoro. Cuando mira atentamente a los apóstoles esperando recibir de ellos algo, como dice el texto, no se imagina que le van a dar un tesoro, él se imagina que le van a dar una moneda. Porque en el judaísmo dar limosna ayuda a ser considerado por Dios un hombre recto, una doctrina un tanto farisaica. No se imagina que Dios quiere darle un tesoro. Querido hermano, no espere algo secundario, no espere ni siquiera lo que a algunos predicadores de prosperidad dicen, grandes sueños, grandes cosas. Cuando yo digo que esperemos grandes cosas, no me refiero a un auto de lujo, a una gran casa. Eso sigue siendo temporal, perecedero, se agota. Anhelemos lo que tiene importancia última, que es Dios mismo, su amor, su vida eterna. Así que los apóstoles no le dieron algarrobas. ¿Sabe qué son algarrobas? Esto nos remite a otro pasaje de Lucas.
el del hijo pródigo, que estaba allá entre los cerdos, con mucha hambre, y se le antojaban una especie de raíces negras que comen los cerdos, algarrobas, y nadie se las daba. Cuando dejamos el Evangelio y ponemos en primer lugar lo que suponemos que va a atraer a la gente, le estamos dando algarrobas para que vuelva a la casa del Padre, ¿no? Es como si le hubieran dicho, mira, levántate de ese chiquero, te doy unas algarrobas y con tal de que camines hacia la casa de tu Padre. ¿Por qué digo esto? Estaba viendo unos anuncios de una campaña evangelística acompañados de alguna música y algunas especies de espectáculos que se identifican más con la incultura, con la música enajenante, con lo que a la gente le gusta como dimensión de la sensualidad, que con el Evangelio mismo. Entonces no se trata de decir, hagamos todo lo que la gente quiere para que la gente venga. Eso es darle algarrobas, ¿no? Vamos a hablarle directamente de Cristo. Seguimos en el pasaje, en este verso 11, dice que las personas estaban llenas de temor. Ya todo un domingo platicamos lo que es el temor de Dios. Y vimos que en el griego se usa la palabra phobos, una palabra muy fuerte que no nos permite convertir el temor en una mera reverencia. Incluye la reverencia, pero es ese miedo que nos embarga frente a la grandeza, la infinitud, la sublimidad de Dios, la santidad, la justicia de Dios, frente al cual debemos temblar. Solo les digo un pasaje de Hebreos, muy rápido. Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si alguien dice que el temor de Dios no es temor, no sabe lo que es fuego consumidor. La gente estaba llena de temor sagrado, de temor luminoso. Y entonces corrieron con los apóstoles de la puerta de la Hermosa, probablemente la que comunicaba el atrio de las mujeres con el atrio de los gentiles, hacia el pórtico de Salomón. ¿Qué es el pórtico de Salomón y por qué he querido titular a la plática Pórtico de Salomón? El templo de Jerusalén comenzó a ser remodelado alrededor del año 20 a.C. por el rey idumeo llamado Herodes. Los romanos habían dominado ya a Israel y nombraron a Herodes como rey de toda esa región, desde la Galilea hasta Idumea. Herodes era un rey muy cruel que no quería que nadie le arrebatase su trono. Mató a cualquiera que supusiera aspirante al trono, incluida su esposa Mariame y los 2 hijos que tuvo con ella. Y por supuesto, a los niños de la aldea de Belén, para que no le quitaran el trono. Sin embargo, para quedar bien con el pueblo de Israel, decidió invertir mucho dinero en la reconstrucción del templo, de tal manera que trabajaron unas 10,000 personas durante 40 años en la reconstrucción de ese templo, al cargo de 1,000 sacerdotes que fueron instruidos en las técnicas de construcción para que el lugar santísimo fuese solo construido por manos ungidas. Pero ese templo tenía, a diferencia del tabernáculo y a diferencia del templo de Salomón, el templo de Herodes, o segundo templo, tenía 4 atrios, 4 patios. El primer patio es el atrio de los levitas, que colindaba con el altar de los sacrificios, porque ellos ayudaban a presentar a los animales, a degollarlos, a partirlos, a quemarlos, etc. Después viene el atrio de los varones,
Recuerde que en el judaísmo hay un lugar especial para el varón. Y luego el atrio de las mujeres, separados incluso en las sinagogas, las mujeres están separadas de los varones. Y el atrio más grande, el atrio exterior, el atrio de los gentiles. Toda esta construcción era inmensa, 440 metros de largo por 380 metros de ancho. El atrio de los gentiles tenía una especie de periferia de 4 pasillos techados, es decir, hay un patio, no tiene techo, pero está rodeado de 4 columnatas o pasillos con columnas que están techados, para que las personas puedan estar en la sombra mientras están allí. Muy importantes 2 de estos pórticos o columnatas, o filas de columnas, el de Salomón, la columnata oriental, y el pórtico del lado occidental, donde estaban los mercaderes del templo. Recuerdan que Jesús echó a los mercaderes del templo. Bueno, en el pórtico de Salomón es muy significativo en la Biblia. Vamos a ver muy rápidamente algunos pasajes para que vea que se menciona varias veces. Por ejemplo, en Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Ve? Ahí está mencionado otra vez. Jesús va a una fiesta de los macabeos, la fiesta de Hanukkah o rededicación del templo, rescatado de la tiranía griega, y Jesús anda en el pórtico de Salomón. Y en el libro de los Hechos, donde ya estamos, pero un poco más adelante, en el capítulo 5, verso 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué importancia tenía ese pórtico de Salomón? Bueno, 2 cosas me parecen a mí muy importantes. La primera, que ahí se encontraban los rabinos para dar respuestas a las preguntas de los visitantes al templo. Así que era el lugar natural donde los apóstoles predicaran, donde compartieran a los judíos y a todo el que quisiera escuchar acerca de la palabra de Cristo. La segunda razón es que el pórtico de Salomón pertenece al atrio de los gentiles. Entonces, ¿podemos imaginarnos qué tipo de personas llegaban allí? Una vez que llegábamos a la puerta del atrio de los gentiles hacia el atrio de las mujeres, había 2 letreros en griego que decían que ninguna persona que no fuese judía podía entrar allí bajo pena de muerte. Si algún gentil hubiese traspasado más allá del atrio de los gentiles, lo hubieran matado. Además de los soldados romanos que cuidaban el orden de la ciudad, había unos soldados especiales que se llamaban la guardia del templo. Entonces los gentiles no podían pasar. Pero el pórtico de Salomón está en el atrio de los gentiles. Y repito, ¿qué tipo de personas habrían llegado allí? Por ejemplo, los judíos pobres, aquellos que apenas tienen para ofrecer de sacrificio unas palomitas. Los judíos campesinos, gente sencilla, que se habrá quedado deslumbrada admirando el color blanco y los remates dorados de las hermosas columnas de los pórticos. También habrían llegado los maestros de la ley y los distintos grupos judíos, como los fariseos, o el grupo saduceo, que era el que tenía la mayor influencia política. Por cierto, Herodes había mandado matar
a toda la dinastía asmonea. Llegaban ahí también extranjeros, algunos simpatizantes de la fe judía, temerosos de Dios, y otros extranjeros solo de visita, como van los turistas hoy a los templos. Y habrán llegado muchas personas con diferentes dudas. Imagínense ustedes a los rabinos en el pórtico y las personas como nosotros, que en este año estamos leyendo el Pentateuco en la versión Septuaginta, y yo le aseguro que usted tiene dudas. Y que usted hubiera llegado ahí a ese pórtico y hubiera aprovechado para preguntar todas las dudas que tiene, ¿no? Como decíamos en la otra semana, bueno, pero ¿con quién se casó Caín? ¿Quiénes eran esos gigantes del Génesis 6? ¿Quiénes son los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres? ¿El diluvio fue universal o no fue universal? ¿Había polillas en el arca o no había polillas? ¿No? Etcétera. Ahí estaban los rabinos para contestar a todas las interesantísimas preguntas de la doctrina, de la vida piadosa, de la interpretación, sobre todo de la ley de Dios. Entonces, esta es la segunda razón de importancia. Mire, si el pórtico de Salomón es el lugar donde se reunió la iglesia primitiva, quiere decir que hoy ese es el carácter que debe mantener la iglesia primitiva. ¿A qué me refiero? La iglesia primitiva no se reunía en el atrio de los levitas, donde nadie más podía entrar. Ni siquiera en el atrio de los hombres, donde mujeres y gentiles no podían entrar. ¿Dónde se reunía la iglesia? Donde pobres, donde mujeres, donde enfermos, donde extranjeros, donde niños podían estar. La iglesia es la iglesia abierta para todos. La iglesia en diálogo con todos. La iglesia debe ser hoy otra vez un pórtico de Salomón. Los gentiles, los goim en hebreo, los etnos en griego, de donde deriva la palabra etnias, precisamente porque Dios está interesado en todos los seres humanos. Dios ama a todas las personas. ¿Quiénes serían esos goim y esos distintos tipos de judíos que hoy se acercarían al pórtico de Salomón? Salomón, ¿por qué le pusieron Salomón? Ese pórtico no existía cuando vivió Salomón, ni lo construyó Salomón. Se llamó así precisamente porque allí se daba la enseñanza. Y Salomón es paradigma de sabiduría. Entonces, la iglesia como pórtico de Salomón significaría que la iglesia, en primer lugar, está abierta a todos. Si nos visitan unos hombres vestidos de mujeres u operados como mujeres, ¿los vamos a recibir? No oí muy bien. Sí, los vamos a recibir. Si nos visitan unas prostitutas con su ropa provocativa, ¿las vamos a recibir? ¿Y si unos narcotraficantes vienen, los vamos a recibir? ¿Y si unos ladrones vienen, los vamos a recibir? ¿Y si vienen unos chavos de la calle todos drogados, los vamos a recibir? ¿Y si vienen unos ateos y unos relativistas? ¿Y si vienen unos nueva era acá meditando, los vamos a recibir? La iglesia está abierta a todos. Porque en esto se engrandece el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a dialogar con ellos, por eso es pórtico de Salomón. Ahora, aquí viene el reto, aquí viene el desafío. ¿Tenemos una respuesta que ofrecer? ¿Somos capaces de entablar un diálogo? Ese es el primer reto, ¿no? ¿Cómo voy a platicar con una persona de la nueva era o del posmodernismo, del relativismo moral, si ni siquiera entiendo lo que me dice? Y tampoco él va a entender lo que yo le digo en el vocabulario que se lo digo. Ahí está el primer reto. Podemos establecer
los puentes de comunicación como Jesús con la mujer samaritana? Segundo, ¿tenemos una respuesta para esas personas? Esa es la importancia del Pórtico de Salomón. Déjenme decirles que esa parte del templo está descrita por Flavio Josefo en su libro La Guerra de los Judíos, y que recientemente se ha descubierto una de las columnas. Precisamente fue construido, ya dije, no por Salomón, sino en la época asmonea. Los asmoneos fueron los herederos del movimiento macabeo, aquellos que trajeron la independencia a Israel durante casi 200 años entre el imperio griego y el imperio romano. Todos ellos, así como los macabeos, descendientes de Asmón, antepasado de los macabeos. Así que la dinastía asmonea, todos los reyes de esa época, Hircano, Aristóbulo, etc., estaban en alianza con los saduceos. Pero también existieron en esa época, comenzaron a existir otros dos partidos importantes que encontramos en el Nuevo Testamento, los esenios y los fariseos. Decía que recientemente se ha encontrado un capitel, es decir, la especie de cabeza que remata las columnas. Y fíjense qué curioso, es un capitel de estilo dórico. Es decir, el arte griego había influido ya al templo de Jerusalén. El estilo dórico de los griegos en arquitectura se considera una arquitectura viril, basada en la sección áurea, una muy importante dimensión de la estética, la sección de oro. Entonces, para aquellos que dicen que el judaísmo no tiene nada que ver con otras culturas, eso es falso. El judaísmo siempre tuvo intercambio, siempre tuvo lucha y siempre tuvo aportaciones de las culturas vecinas. Estas columnas entonces eran al estilo dórico y medían unos 12 metros de altura. Era un lugar majestuoso. Bueno, ahora vamos al verso 12 de nuestro pasaje. A mí me gustaría compartirles como 3 horas. No se asusten, a ver hasta dónde me da tiempo, ahí lo voy a dejar, no. Pero no creo que voy a acabar. En el verso 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Qué verso tan importante. El pueblo admira a los apóstoles Pedro y Juan. Habrá otro momento donde Bernabé y Pablo también sanan a un cojo y la gente quiere adorarlos como dioses. Esa es la primera tendencia de las personas, ¿sí? Ver en el instrumento, no instrumento, no me gusta la palabra, porque Dios no nos usa como una guitarra inconsciente. Dios nos usa siendo nosotros conscientes, como colaboradores suyos, en una relación amorosa, mejor, ¿no? Como colaborador de Dios, la gente puede mirarnos como alguien especial. Y queremos suponer que para hacer un milagro o para pedir un milagro, tenemos que haber alcanzado ya una gran estatura espiritual. Y estoy aludiendo desde el judaísmo, que piensa que conocer el nombre de Dios, que nadie conoce, dice la Cábala, requeriría una gran pureza, mucho ayuno, meditación y santidad de quien pretenda conocer el nombre de Dios. Ahí está la tendencia a pensar que la virtud y la santidad son intrínsecas al hombre. Pero también en el mundo católico. ¿Por qué los santos son santos? Porque se portaron bien toda la vida, ¿no? Santa Teresita ni siquiera se despeinaba cuando era niña. ¿Sí? Nunca hicieron nada malo. Les sobraron obras buenas, por eso se fueron al cielo.
Y tan le sobraron que se llaman obras de supererogación y son las que nos aplican cuando a nosotros no nos alcanzan para salir del purgatorio. Entonces, cuando esos santos fueron tan buenos, se van al cielo y porque fueron tan buenos, pueden hacer milagros a favor de nosotros. Bueno, estos judíos estaban a punto de edificarle un nicho a San Pedro y a San Juan, ¿no? Están viendo, sorprendidos, casi esas figuras humanas se vuelven un distractor del temor de Dios para mirar a los hombres. También en los personajes de la Biblia. Los judaizantes ven por ahí un judío en la calle, de negro, algún ortodoxo, ¿no? Su kipá y sus pellets. Vi un judío. ¿Viste a Abraham o viste a David o a quién? Se emocionan como si los judíos fueran de otra dimensión. Pero digo de los personajes bíblicos, ¿no? Estamos acostumbrados a que seguramente fueron hombres tan santos, tan superiores, que luego llegamos a ciertos pasajes donde dice, y Abraham le dijo mentiras al faraón y el faraón le quitó a la esposa. Abraham. Y David le quitó a la esposa a un hombre y luego lo mató. David. Y yo me he encontrado con incrédulos que dicen, yo no creo en la Biblia está llena de inmoralidades. ¿Cómo que Lot se acostó con sus hijas? ¿Cómo que los hermanos de José lo querían matar y lo vendieron como esclavo? Y podemos multiplicar los ejemplos, algunos tan terribles como en el libro de los Jueces, un levita cuya esposa muere por una violación tumultuaria y la parte en pedacitos y las manda a las 12 tribus. Por eso es importante lo que dice Pedro aquí. ¿Por qué nos están mirando a nosotros? En el neopentecostalismo la gente mira a los nuevos apóstoles. Estaba viendo una predicación en la semana donde el pastor, no menos de 10 veces a lo largo de su bastante mala plática, decía que se necesitaba estar bajo la cobertura apostólica para tener revelación. Y por eso él tenía a su apóstol. Volvemos a poner los ojos en las personas. Y los apóstoles nuevos no nos ayudan a hacer lo correcto, al contrario. Es que yo soy el ungido, yo soy la autoridad, yo soy el Padre espiritual. A mí Dios me dio la revelación esta madrugada. Y el que no me obedezca y el que se salga de mi cobertura, le va a caer la maldición. Entonces no nos ayudan. Pero ¿qué hace Pedro? Todo lo contrario. La pregunta de Pedro no favorece su ego, su carne, su vanidad, ¿no? ¿Por qué nos están mirando a nosotros? Dice Pedro. ¿Por qué nos están mirando a nosotros? ¿Cuál es la intención de Pedro y de Juan? Que la gente mire a Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer con nuestra vida cristiana, con nuestra predicación. Algún predicador decía, un buen sermón no es aquel en que la gente termina diciendo, qué bien predica usted, sino cuando la gente termina diciendo, qué grande es Cristo. Y si el Señor nos llega a utilizar o nos permite colaborar en su obra o incluso en un milagro, no tenemos que permitir que la gente nos vea a nosotros. Ni siquiera como pastores, ¿no? Vemos al pastor tan santo que se va a ir al cielo con todo y zapatos, si ustedes supieran. Bueno, ya la carta de Santiago lo dice, ¿no? Elías, el gran profeta Elías, el mayor de todos los profetas, era hombre sujeto a las mismas pasiones que ustedes. ¿No? Dice. O en otras palabras, ustedes son igual que Elías. No es un gran atrevimiento, una temeridad que usted se compare con Elías, con David, con Abraham.
A ver, ¿quién se puede comparar con Elías? Todos deberían levantar la mano. Porque Elías no es nada. No es San Elías. Es Dios en nosotros. ¿Y Dios está en usted? No lo digo yo, lo dice Santiago, ¿no? Tengan fe, pídanle a Dios, confíen. Si Elías pudo y Elías era como ustedes, nosotros podemos. Por eso Pedro y Juan dicen, no nos miren a nosotros. Porque no es por nuestra virtud ni nuestra piedad, dice Casiodoro de Reina. ¿Qué quiere decir eso? No es nuestro poder. No es nuestra espiritualidad. Y con ello echa por tierra un malentendido muy común. ¿Qué se necesita para pedirle a Dios un milagro o para hacer un milagro en el nombre de Jesús o para echar fuera un demonio o para orar por un enfermo? ¿Qué se necesita? ¿Qué se imagina la mayoría de la gente? Ah, pues que ya te portes muy bien, que no faltes a los cultos, que hayas ayunado mucho, que sepas mucho de la Biblia, que seas un gran cristiano. ¿No se trata de eso? La idea de los santos, ¿no? Los santos fueron tan maravillosos. Las hagiografías o vidas de los santos nos hablan de sus grandezas. No es por nuestra espiritualidad, no es por nuestra piedad, dice Pedro. Entonces, si usted es movido por el Espíritu Santo para orar por un enfermo y de repente le asalta la duda y dice, bueno, ¿yo orar por un enfermo? Pero si yo todavía tengo muchas dudas. Pero si yo esta semana, la verdad, no me porté tan bien. ¿Está bien ese pensamiento? Ese pensamiento no está bien como tampoco su contrario. ¿Cuál es el contrario? Yo soy tan bueno que por eso voy a orar por el enfermo. Ese pensamiento está mal. Yo soy tan malo que no puedo orar por el enfermo. Ese pensamiento está mal. ¿Por qué voy a orar por un enfermo? Porque el Espíritu Santo me lo indique. Y porque voy a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué voy a orar por un endemoniado? Para echar fuera al demonio. Ahí hay más malentendido. Bueno, vamos a continuar. No sé si la transmisión continúe, pero lo vamos a grabar para después, para los hermanos que están lejos, que son la mayoría. Bueno, el otro problema es que se piensa que los dones del Espíritu quedarían como bajo nuestro propio poder. Hablar de, es que yo tengo una doble unción, es que yo tengo una unción especial para esto, es que voy a orar por ti para pasarte el poder de tal cosa, es que va a venir el predicador, el apóstol, el profeta fulano de tal, porque él tiene mucho poder y entonces ahí sí va a haber, en la arena va a haber milagros que tú no has podido recibir. O manda tu ofrenda al canal de televisión porque el poder está allá en el escenario a donde están recibiendo las ofrendas para que recibas tu milagro. Todo eso es volver a hacer que la gente piense en los seres humanos y que no mire a Cristo. No tenemos que mirar a los seres humanos. Si nosotros hacemos o toleramos que la gente nos admire en vez de admirar a Cristo, somos responsables. Y si nosotros ponemos a otras personas que no son Cristo como los importantes o nuestra principal autoridad en vez de Cristo, nosotros somos culpables. No solo es culpable el apóstol que se engrandece a sí mismo, sino todos los que lo siguen. También son culpables. Estamos llamados solamente a seguir a Jesucristo. Por eso, los milagros no son el resultado de los méritos ni de nuestra propia espiritualidad. Y tampoco son el resultado de la fe malentendida.
Ahora el siguiente texto va a hablar acerca de la fe, pero quiero aclarar que no es una fe malentendida. Sigamos leyendo. En el verso 16. Por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. Es la fe, ¿no? La fe la que permitió la sanidad del cojo. Pero ahí es donde quiero hablar del malentendido de la fe. Si entendemos la fe como una especie de poder mental, estamos hablando de un concepto que no está en la Biblia. Cuando se habla del poder de la fe, no estamos hablando de un concepto bíblico. La fe no tiene poder. Qué raro está diciendo el pastor, ¿verdad? La fe no tiene poder. ¿Sabe quién tiene poder? Dios. Creer en el poder de la fe es poner fe en la fe. No tenemos fe en la fe, tenemos fe en Jesús. Cuando alguien se imagina que si entonces repite muchas veces, ya estoy sano, cuando alguien piensa que si se concentra positivamente para creer que va a recibir su milagro, lo va a recibir. Cuando piensan que la multitud se ha juntado y todos van a creer y todos van a juntar su oración y su fuerza, ya se cambiaron de película. Se cambiaron a Peter Pan. Porque en la película de Peter Pan, las hadas se están muriendo. ¿Y saben por qué se están muriendo? Porque nadie cree en ellas. Y para que las hadas no se mueran, los niños se empiezan a repetir, creo en las hadas. Eso es panteísmo New Age. ¿Usted está en Peter Pan o está en la Biblia? Entonces en la Biblia, la fe está en Jesús. La fe no está en la fe. No es el poder de la fe. La fe es aceptar lo que Dios nos da. Eso es la fe. La fe es decirle sí a Dios. La fe es abrirnos a su amor, aceptar su amor, sus regalos, sus palabras, su invitación. Entonces, ¿qué es lo que este cojo hizo? Aceptar lo que Dios le ofrecía. No fue el poder de su fe, ni fue el poder de la fe de Pedro y Juan. Es simplemente que tanto Pedro como Juan desean para ese hombre lo que Dios quiere darle, y ese hombre acepta para sí mismo lo que Dios quiere darle. Esa es la fe. ¿Y qué es lo que Dios quiere dar? A Jesucristo. Por eso, el versículo que sigue, el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aquí Pedro establece una continuidad teológica e histórica entre el judaísmo y lo que Dios está haciendo ahora. Con esta secta judía, así inició el cristianismo, pero es al mismo tiempo la naciente iglesia cristiana. Hay una continuidad histórica, hay una continuidad de revelación. La revelación de Dios es progresiva. Esto no lo olvide, porque otra vez que usted está leyendo el Pentateuco, puede hacerse el tipo de preguntas como las que está lanzando ahora un canal supuestamente de estudios bíblicos, donde dice, es que Dios, el Dios de la Biblia es cruel, y pone ejemplos, que Dios mandó guerras, que Dios mandó matanzas, que Dios esto, Dios aquello. No olvide que la revelación es progresiva, que poco a poco vamos entendiendo quién es Dios y cómo es Dios, y que el culmen de la revelación es Jesucristo, Hebreos 1:1. Por eso, para Pedro es muy importante decir, ¿quién es Jesús? No es un nuevo Dios. Recuérdense que hay gentiles que creen en muchos dioses. No es un nuevo Dios, no es un nuevo profeta, no es alguien que tiene otra religión.
Porque si Pedro y Juan se lo hubieran propuesto, los judíos monoteístas hubieran terminado adorándolos, ¿o no? Así como los estaban mirando, podrían haber terminado adorándolos. Se trata de que Jesús es la mayor revelación del Padre, de Dios. ¿Y quién es Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Acuérdense que en el cristianismo Dios no se revela básicamente por objetos sagrados, lugares, o piedras, o plantas, o animales, porque nada de lo creado es divino. Dios se revela en la historia, en la experiencia de los hombres. Dios se revela en el entendimiento, en la cercanía, en la comunión que los hombres van teniendo con Dios. Así se revela Dios. Por eso antes de que Dios se revele como Jehová, antes de que a Dios se le apliquen los nombres derivados de otras lenguas como El, o Elohim, o Eloá, Dios se revela como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, el Dios de los seres humanos. Hay una inversión aquí maravillosa, porque tendría que decir al revés, Abraham el de Dios. ¿No sería más coherente decir Abraham es de Dios, que Dios es de Abraham? ¿Por qué esta inversión? Porque Dios ha querido condescender, Dios ha querido identificarse y ser conocido por los hombres, y eso es Jesús. Esta condescendencia de Dios, es decir, este descenso de Dios a nuestro nivel, esta condescendencia de Dios es precisamente lo que establece la posibilidad de que nuestros hermanos del Instituto Lingüístico de Verano puedan vertir el mensaje de Dios a cualquier lengua. Porque cualquier lengua humana, y no hay otras, es capaz de recibir el mensaje de Dios porque Dios ha condescendido con los seres humanos. Por eso el mensaje cristiano es diametralmente opuesto a toda religión. Toda religión es un intento de ir de abajo hacia arriba, de alcanzar el cielo, por decirlo en términos simples, por las buenas obras, las limosnas, la reencarnación, la yoga o lo que quieran. La Torre de Babel. El cristianismo es opuesto. En el cristianismo no se invita al hombre a subir. Dios ha bajado. Dios ha descendido. Y por eso Dios es el Dios de Abraham. Por supuesto que Abraham es de Dios, pero Dios ha querido revelarse. Yo soy el Dios de Abraham. Frente a la pregunta que deben haberle hecho sus familiares, Abraham, ¿tú dices que estas estatuas no son dioses? ¿Que la diosa de la tierra no es diosa? ¿Que el Dios de la lluvia no es Dios? Te van a castigar esos dioses. Bueno, entonces, ¿tú a qué Dios adoras? No sé cómo se llama. ¿Dónde está su estatua? No tiene estatua. No, pues estás loco, Abraham. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Bueno, ese Dios se ha revelado en Jesucristo. Ha glorificado, es decir, ha mostrado el ser de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios en Jesucristo. Pero otra vez los contrastes. ¿Se acuerdan que Lucas está trabajando contrastes? Dios ha glorificado a Jesús, el Dios de ustedes, el Dios de sus padres, el Dios de su historia, el Dios que vienen a adorar a este templo. Se glorificó en Jesús y ustedes, en el otro extremo, se lo entregaron a un procurador pagano, gentil, a Pilatos. Aunque Pilato lo quería poner en libertad, ustedes negaron al santo y al justo, es decir, a aquel que a diferencia de todos los seres humanos, no había pecado. Aquel que conllevaba en sí
la dimensión gloriosa del absolutamente otro, del absolutamente trascendente, la santidad. Y otra vez, los opuestos de Lucas. Jesús es el santo y el pueblo pidió un homicida. ¿Sí vemos? Aquí hay muchos opuestos. El cojo está esperando una ayuda temporal, Dios quiere darle una vida eterna. Ahora se está diciendo que Jesús es la gloria de Dios y el pueblo prefirió un homicida. Así es la necedad humana. Hoy que la gente rechaza a Cristo, ¿qué escoge en su lugar? No quiero a Cristo, yo prefiero las drogas. ¿Y las drogas qué te van a hacer? Te van a destruir en muy corto tiempo. Te vas a morir pronto, despedazado en todos los sentidos. No quisiste a Cristo. Es que yo no quiero a Cristo, yo quiero la ideología de género. Esta es una estadística científica. También se mueren más rápido esas personas. Y la mayoría viven en depresión. Es que yo no quiero a Cristo, yo creo en el relativismo de la verdad. No hay una verdad, la verdad no existe. Pues eso es tan absurdo como que si es verdadero que la verdad no existe, pues entonces ya existe, ¿no? Porque ya es verdadero que no existe. Entonces, ¿por qué cambiamos a Cristo? Por cosas que no valen, que no duran, que no tienen fundamento. Es que yo no creo en Dios porque en este otro libro leí. Y entonces, ¿por qué quieres creer en este libro y no en la Biblia? ¿Por qué prefieres creer en el Capital de Marx o en el Hablaba Zaratustra de Nietzsche? ¿Por qué prefieres eso? Cambiamos lo valioso, lo eterno, por lo que no tiene sentido, por lo que no vale nada. La teología de la liberación, que ha identificado al cristianismo como un marxismo religioso, ha cambiado a Jesús por Barrabás. Acuérdense que Jesús es el Hijo de Dios y Barrabás quiere decir Hijo del Padre. Se nos ofrece una oferta que se parece, dos hijos del Padre. El Hijo del Padre humillado y manso, y el Hijo del Padre que nos invita a tomar las armas, a ser violentos, a defendernos, a ser los primeros. ¿A quién escogemos? En esta época de rebeldía, rebeldía de los jóvenes, rebeldía de las mujeres, de las feministas radicales y demás, ¿a quién escogemos? ¿A quién estamos escogiendo? A Barrabás. Estamos escogiendo a Barrabás, porque hemos escogido a un homicida. Y matasteis al autor de la vida. Otra vez los opuestos, otra vez el contraste. Dios le ha resucitado de los muertos. ¿Ven el contraste? Primero, la paradoja es un contraste. ¿Cómo se puede matar al autor de la vida si es el autor de la vida? Hermosa paradoja. ¿Sí? ¿Por qué Jesús es el autor de la vida? Primero porque estaba en el principio. ¿Se acuerda? Cuando en Génesis 1 Dios habla y Juan 1 nos revela que la palabra, el verbo de Dios es Cristo. Por él fueron hechas todas las cosas. Por tanto, la vida ha surgido de Cristo. Pero no solo la vida física, sino que Jesús viene a ofrecernos la posibilidad de que como seres finitos no dejemos de existir. Ese también es un contraste. Si soy finito, tengo que dejar de existir. Claro, pero si me mantengo en comunión con el que es infinito, nunca voy a dejar de existir. Tengo vida eterna. Por eso Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿No? Yo soy la vida. Jesús no solamente es el autor de la vida o nos da la vida o nos señala el camino a la vida, no. Jesús es la vida. ¿Por qué Jesús es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es la actualización del ser.
Y solo en la comunión amorosa con Jesús, nuestro ser puede actualizarse constantemente y eternamente. Por eso Jesús dice, yo soy la vida. El autor de la vida, sin embargo, aceptó humillarse y limitarse a ser un humano mortal. Y como humano mortal, cuando era un humano mortal, escogimos a Barrabás y matamos a Jesús. No me diga que usted no estuvo allí. Eso no importa. Porque con nuestra actitud, nuestro desprecio de Dios y nuestro pecado, nosotros también hemos participado de escoger a Barrabás y a hacer que Jesús muriera por amor a nosotros. Jesús se murió porque le amaba a usted, ¿o no? Entonces, ¿quién es más responsable, si lo queremos ver así? ¿O quién es más la causa y el objeto del amor y de la muerte de Jesús? ¿Barrabás? Nosotros, al igual que Barrabás. Porque también Jesús moría por Barrabás. También amaba a Barrabás, ¿no? Pero, entonces, la paradoja es que el autor de la vida pudo ser asesinado. Pero de inmediato viene la otra paradoja, el otro contrario. Los judíos han matado a Jesús, Dios lo ha resucitado. En este maravilloso contraste, vamos a dejar la reflexión. Ya me están poniendo letreros de que ya termine. Aquí, el mensaje de la resurrección es el mensaje principal de los apóstoles. Solo termino diciendo que hoy, en la mayoría de los ámbitos de los creyentes, el mensaje de la resurrección no ocupa el primerísimo lugar. Pero si analizamos el libro de los Hechos, estaba centrado el mensaje apostólico en la resurrección de Jesús. Por eso nos haría bien y le haría bien al mundo que la iglesia se convierta en un pórtico abierto, un pórtico de Salomón, donde se hable de Cristo a todas las personas. Esto lo continuaremos el próximo domingo, cuando Pedro les invita a arrepentirse. Solo lo menciono porque dije que nosotros recibimos a todas las personas que vengan y que Dios las ama. Pero no estoy diciendo que no necesiten arrepentirse, porque podemos caer en ese error, ¿no? Que vengan como están y así que se queden porque Dios así los quiere mucho. Sí, Dios los quiere mucho, pero los quiere tanto que quiere transformarlos. Quiere librarlos de las cosas, quiere librarnos de las cosas que nos destruyen. Dejemos eso apuntado. Pero, ¿en qué consiste la vida eterna y por qué es posible la vida eterna? Porque las primicias de la resurrección ya han sido hechas. Jesús ya se ha levantado de la tumba y con su resurrección ha comenzado la nueva creación. Han comenzado ya cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo pueblo de Israel, una nueva humanidad, una nueva creación de Dios. Y ahí está nuestra esperanza y nuestra fuerza. Y en la resurrección de Jesús radica el poder que el Espíritu Santo tiene al vivir en nosotros. En la resurrección de Jesús está la garantía de nuestra resurrección. Y está el mensaje que nos distingue de cualquier otra religión o de cualquier otra filosofía. No anhelemos entonces, como el cojo, cosas temporales, perentorias. Vivamos anhelando lo eterno, con los ojos puestos en el cielo, con nuestra preocupación enfocada hacia aquello que es últimamente importante. Amén.